Pocos nombres en la historia llevan el peso y el misterio de William Shakespeare. Nacido en 1564 en la ciudad mercantil de Stratford-upon-Avon, llegaría a convertirse en el dramaturgo y poeta más célebre de la lengua inglesa. Pero, ¿quién fue el hombre detrás de las obras? ¿Y cómo moldeó su genio la literatura y el teatro durante siglos? William Shakespeare vino al mundo en abril de 1564, bautizado en Stratford-upon-Avon. Era una época de gran incertidumbre. Inglaterra estaba gobernada por la reina Isabel I, quien había subido al trono apenas 6 años antes, tras las turbulencias religiosas de sus medio hermanos Eduardo VI y María I. Isabel trabajaba por estabilizar un reino desgarrado entre protestantes y católicos. El año del nacimiento de Shakespeare estuvo marcado por la peste, que devastó Stratford. La propia supervivencia era incierta y, sin embargo, en medio de la inestabilidad, Inglaterra comenzaba a abrirse paso hacia una nueva era, una de exploración, comercio y arte. Durante su niñez, Shakespeare vivió en un mundo que oscilaba entre la tradición y el cambio. Su padre, John Shakespeare, era un comerciante y regidor respetado, pero las fortunas en la Inglaterra Tudor podían ascender y desplomarse con rapidez. En la escuela, William aprendió los clásicos latinos: Ovidio, Cicerón, Virgilio. No se trataba solo de lecciones académicas, sino de herramientas para comprender un mundo en el que Inglaterra se afirmaba frente a la Europa católica y donde el humanismo, el estudio de los textos clásicos, estaba transformando el pensamiento. A los 18 años, William Shakespeare se casó con Anne Hathaway, de 26, 8 años mayor que él. En la Inglaterra isabelina era más común que los hombres fueran mayores que sus esposas, por lo que esta diferencia de edad resultaba inusual y ha alimentado siglos de especulación sobre su relación. Su primera hija, Susana, nació 6 meses después, seguida por los gemelos Hamnet y Judith en 1585. Tras esto, los registros sobre la vida de Shakespeare se vuelven escasos, y los historiadores se refieren a este período como los años perdidos. Se ha debatido mucho sobre lo que pudo haber hecho entonces. Algunos sugieren que viajó, estudió o comenzó a trabajar en el teatro. Durante estos años, Inglaterra misma enfrentaba tensiones políticas y religiosas. La negativa de la reina Isabel I a casarse dejaba sin resolver la cuestión de la sucesión, lo que generaba ansiedad tanto en la nobleza como en el pueblo. Las conspiraciones católicas contra ella eran frecuentes, y la amenaza de España, una poderosa nación católica, se cernía sobre el país. Este ambiente de incertidumbre y optimismo cauteloso moldeó la sociedad en la que creció Shakespeare, una sociedad que más tarde reflejaría en sus obras. Aunque se sabe poco de sus actividades personales, estos años transcurrieron sobre el telón de fondo de un reino que navegaba entre divisiones religiosas, intrigas políticas y el ascenso de Londres como centro cultural y económico. Las experiencias de Shakespeare en este tiempo inspirarían más tarde su profunda comprensión del poder, la lealtad y la ambición humana en sus escritos. A comienzos de la década de 1590, Shakespeare había llegado a Londres, una ciudad llena de energía, comercio y cultura. Londres era la ciudad más grande de Inglaterra, un centro de comercio y exploración, con el Támesis abarrotado de barcos que transportaban mercancías de toda Europa y más allá. Sus calles estaban animadas, pero las condiciones de vida hacinadas y la escasa salubridad provocaban frecuentes brotes de peste que a menudo obligaban a cerrar los teatros durante meses. Políticamente, Inglaterra acababa de enfrentar una de sus mayores amenazas: la Armada Invencible en 1588. El fracaso de la invasión aumentó el orgullo nacional y consolidó la autoridad de Isabel I, alimentando un sentimiento de optimismo y confianza que resonaba en las calles de Londres. Sin embargo, bajo esa prosperidad persistían las ansiedades sobre la sucesión, las tensiones religiosas entre protestantes y católicos y el recuerdo latente de disturbios civiles. Culturalmente, Londres vivía un renacimiento. Los teatros prosperaban y atraían a públicos de todas las clases sociales. Escritores, actores y músicos acudían a la ciudad en busca de oportunidades en su vibrante escena artística. Fue en este entorno dinámico, a veces peligroso y siempre inspirador, donde Shakespeare comenzó a consolidarse. Entre 1592 y 93, sus primeras obras, probablemente Enrique VI y otras piezas históricas tempranas, fueron representadas en Londres. Estas obras iniciales, representadas en medio de la amenaza de la peste y la energía bulliciosa, a veces caótica,
de la ciudad, presentaron a Shakespeare como dramaturgo ante el público y la crítica. Durante los cierres de teatros por la peste, también publicó poesía como Venus y Adonis o La violación de Lucrecia, lo que le otorgó reconocimiento y mecenazgo. Londres ofreció a Shakespeare tanto el escenario como la sociedad que darían forma a su genio, pues la ciudad misma era un microcosmos de las fuerzas políticas, sociales y culturales que resonarían a lo largo de sus obras. Para 1594, Shakespeare ya era miembro fundador de los Hombres del Lord Chamberlain. Sus obras históricas, como Ricardo III o Enrique IV, resonaban en un reino aún marcado por la memoria de la guerra civil apenas un siglo antes. La política se filtraba en sus obras. En Ricardo II, la deposición de un rey reflejaba las ansiedades de la corte de Isabel acerca de la rebelión. El tema era tan delicado que la obra fue citada como inspiración por los rebeldes durante la rebelión de Essex en 1601. Para Shakespeare, escribir nunca fue solo entretenimiento. Era un comentario sobre el poder, la legitimidad y el destino de las naciones. Isabel murió en 1603 y Jacobo VI de Escocia se convirtió en Jacobo I de Inglaterra. El mundo de Shakespeare cambió. Su compañía de actores, los Hombres del Lord Chamberlain, obtuvo el patrocinio real y pasó a llamarse Los Hombres del Rey, un título prestigioso que aseguraba tanto apoyo económico como relevancia en la escena teatral londinense. Aunque no hay registros de que Shakespeare se haya reunido personalmente ni con la reina Isabel I ni con el rey Jacobo I, sus obras fueron representadas para ellos y escribió teniendo a la monarquía en mente. Piezas como Macbeth reflejan la herencia escocesa de Jacobo y su interés por la brujería, mientras que otras, como El Rey Lear, exploran los temas de la realeza, la sucesión y las cargas del poder, ideas centrales para la monarquía. Londres, bajo Jacobo, siguió prosperando culturalmente, pero la monarquía y la corte marcaban el tono de las artes, influyendo tanto en lo que se representaba como en la manera en que dramaturgos como Shakespeare navegaban el escenario. En 1605, Inglaterra se vio sacudida por la conspiración de la pólvora, un intento de conspiradores católicos de volar el Parlamento y asesinar al rey Jacobo I. El complot fue descubierto antes de llevarse a cabo, pero intensificó los temores protestantes y aumentó el clima de tensión política en todo el reino. Shakespeare, ya un dramaturgo destacado y miembro de los Hombres del Rey, escribía y representaba sus obras en este ambiente cargado. Sus tragedias de este período, entre ellas El Rey Lear, Othello y Macbeth, exploran temas de traición, ambición y la fragilidad del poder, reflejando las ansiedades de una nación que vivía bajo la amenaza constante de conspiraciones y agitaciones políticas. En Hamlet, Shakespeare se adentra en las profundidades de la conciencia humana. El famoso soliloquio, ser o no ser, esa es la cuestión, expresa la reflexión del príncipe sobre la vida, la muerte y el sufrimiento inherente a la existencia. A través de estas líneas, Shakespeare reveló su profundo entendimiento de la naturaleza humana y de los dilemas morales que enfrentan los individuos en tiempos inciertos. La propia Londres seguía creciendo como centro cultural y económico, pero sus teatros, aunque florecientes, funcionaban bajo una estricta vigilancia. Los dramaturgos debían navegar entre los gustos del público y las sensibilidades de la monarquía, procurando que sus obras entretuvieran sin ofender a la autoridad real. Durante estos años, Shakespeare también comenzó a centrarse más en estudios complejos de personajes y dilemas morales, probablemente influido por el inestable y a menudo peligroso panorama político que lo rodeaba. Aunque su fama y su éxito económico crecían, la tensión y la incertidumbre de la Inglaterra jacobea dejaron huella en su narrativa, dando a sus obras tardías un tono más oscuro e introspectivo. Para la década de 1610, Shakespeare ya había alcanzado fama y seguridad económica. Invirtió en propiedades y regresaba con mayor frecuencia a Stratford-upon-Avon, alejándose de la vida teatral cotidiana. Su esposa, Anne Hathaway, siguió siendo una figura central en su vida doméstica, encargándose de la casa y de los asuntos familiares. El 23 de abril de 1616, William Shakespeare murió a los 52 años. Por los estándares modernos parece una edad temprana, pero a comienzos del siglo XVII la esperanza de vida era mucho menor, y los adultos estaban expuestos a enfermedades, malas condiciones sanitarias y al desgaste de la vida urbana. Aunque la causa exacta de su muerte es desconocida,
Algunos historiadores sugieren que pudo tratarse de una enfermedad repentina o una infección. Anne le sobrevivió 7 años, falleciendo en 1623. Incluso en la muerte, Shakespeare dejó un legado que superaría con creces sus propios años de vida. Sus obras y poemas capturaron la complejidad de la ambición humana, el amor, la traición y la moralidad, reflejando tanto las turbulencias como los triunfos de la Inglaterra en la que vivió. Sus palabras resonarían a lo largo de los siglos, convirtiéndolo no solo en el bardo de Avon, sino también en la voz de su nación y de su tiempo. William Shakespeare murió en 1616, pero su influencia solo creció. Inglaterra pronto enfrentó convulsiones políticas. El reinado posterior de Jacobo I, la guerra civil y la ejecución de Carlos I. Sin embargo, sus obras perduraron, conservadas por colegas y admiradores en el primer folio de 1623. El genio de Shakespeare residía no solo en sus historias de amor, ambición y traición, sino en su profunda comprensión de la naturaleza humana. Inteligente, observador, ambicioso pero práctico, comprendía tanto la sociedad como el escenario. Estas cualidades le permitieron crear personajes y narrativas que resuenan a lo largo de las generaciones. A través de sus comedias, obras históricas y tragedias, Shakespeare capturó las turbulencias y triunfos de la Inglaterra isabelina y jacobea, mientras exploraba experiencias humanas universales. Incluso en medio de los trastornos del siglo XVII, sus palabras continúan inspirando, entreteniendo y provocando reflexión, demostrando que el verdadero genio trasciende el tiempo.